Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Hace 15 días nosotros iniciamos una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie, hermanos? ¿Alguno de ustedes recuerda? Cartas desde la cárcel, ¿verdad? Pregúntele, examine por favor a la persona que tiene al lado. Cartas desde la cárcel, pregúntele cuáles eran las cartas desde la cárcel, cuáles eran. Acá está, cartas desde la cárcel, así era. ¿Por qué cartas desde la cárcel? Bueno, porque el apóstol Pablo, en un momento de su ministerio, él fue llevado y fue encarcelado en Roma. Así que mientras él estaba ahí, en lugar de ponerse a quejar o en lugar de decir, ay, ¿verdad cómo estoy? Miren cómo me va, por favor, mándenme comida. Él envía palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Él le dice a la iglesia, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto en su corazón, cómo el Espíritu Santo lo ha tomado para que dé palabra a la iglesia. Y estas cartas, ¿cuáles eran, hermanos? ¿Ustedes recuerdan? Vamos a ver, ¿cuáles eran? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y cada una de ellas tiene un propósito específico y lo vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo. Así que estamos en Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Leemos entonces Efesios capítulo 1. Explicábamos en la primera entrega cuál era el propósito de Efesios. Y dice Efesios verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Hablamos, qué bonita esta expresión, ¿verdad? A los santos. Y la santidad del Señor es algo que nosotros, pues por medio del sacrificio de Cristo, somos santos. Es lo que el Señor quiere y más adelante lo vamos a ver. Pero también yo les recordaba y les decía, qué bonito es que la palabra del Señor le llame fieles a estos cristianos en Éfeso. Qué bonito sería que para nosotros nos dijeran a los fieles en el Faro, a los fieles en la Ceiba, amén, porque somos fieles del Señor. O sea que nos mantenemos en Dios independientemente de cualquier situación. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia fiel, dice el apóstol Pablo, es una característica de la iglesia. Fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo los saluda. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nos vamos a quedar ahí porque es precisamente donde nosotros estábamos. Efesios, acá en el versículo 1, del verso 3 al 14, es un pasaje poderoso donde el apóstol Pablo describe precisamente eso, las bendiciones espirituales. Entonces, hermano, nosotros hablábamos esto, que somos bendecidos en el Señor. Estoy recordando brevemente, esto ya lo hablamos, ya lo vimos hace 2 semanas, bendiciones espirituales. Y yo ponía esta imagen con ustedes y yo les preguntaba si conocíamos a esos personajes, ¿verdad?, que salen ahí en esa foto. Son los hombres más pobres del mundo, ¿verdad? A ellos hay que ver cómo les ayudamos. Todo lo contrario, ¿cierto? Ahora, ellos son hombres que tienen mucha riqueza material. Y yo no estoy hablando de esto como un premio de consuelo y decir, ay, nosotros tenemos bendiciones espirituales y si no tenemos nada, pues, ay, no estoy hablando de eso. O sea, lógicamente el apóstol Pablo dice, he aprendido a dar gracias cuando tengo todo y también he aprendido a dar gracias cuando no tengo nada. Pero yo les decía esto y ponía esto como una analogía. Hermano, nosotros somos más bendecidos que todas estas personas. Ahora, si ellos se convierten al Señor, van a ser doblemente bendecidos. Amén. Si aceptan el mensaje de Cristo para ellos, porque esa es la mayor bendición. Ser bendecidos espiritualmente. ¿Qué es ser bendecido espiritualmente? Ser adoptado por Cristo. ¿Qué es ser bendecido espiritualmente? Tener salvación. ¿Qué es ser bendecido espiritualmente? Tener la herencia eterna. ¿Qué es ser bendecido espiritualmente? Ser hijo de Dios. ¿Qué es ser bendecido espiritualmente? Todas las recompensas espirituales no son materiales. Y él dice que ya nos ha bendecido. Y mire la expresión que usa el apóstol Pablo. Dice, con todas las bendiciones espirituales. Esta es la expresión. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y ahí nos quedábamos. Y yo quiero esta noche compartirle 4 principios que desde el versículo 1 hasta el versículo 14 podemos rescatar de esta carta de Efesios. Vamos a estar haciendo algo así como un estudio devocional, como un estudio bíblico, como una prédica. Va a ser una combinación de todo, porque vamos a tratar de rescatar lo más bonito de esta carta de Efesios. Bueno, de toda la carta de Efesios. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? 5, 6 capítulos, ¿verdad? Vamos a verlos cada uno de ellos. Filipenses, ¿cuántos capítulos tiene Filipenses? 4 capítulos. Vamos a ver todo de ellos. Colosenses, Filemón es un solo capítulo y vamos a ver todo lo que el apóstol Pablo escribe a Filemón.
Y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar. Así que, hermanos, vamos a avanzar y veamos esto. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 nos dejan este principio. Mire qué lindo. Él nos escogió para ser santos en Él. ¿Alguien está conmigo? Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Leámoslo. Según, ¿qué dice, hermano? Él nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Mira esto, el Señor te había pensado, y quiero explicar esto, más adelante me voy a detener, porque el Señor nos ha pensado desde antes con un propósito. Ninguno de los que estamos acá venimos por casualidad al mundo. Ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Porque ahí dice la ciencia, fuiste el espermatozoide más rápido y tú te evolucionaste más rápido. No, el Señor nos tenía pensado. ¿Se recuerdan ustedes cuáles fueron las palabras de Jeremías? ¿Cuáles fueron las palabras de Jeremías? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, hermano? Ajá, o sea, me escogiste, me formaste, tú pensaste en mí. O sea, el Señor, hermano, desde que Él nos ha pensado, te ha diseñado, te ha pensado con un propósito. Dice, Él nos escogió, pero no solamente eso, antes de la fundación del mundo, sino, ¿para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Ustedes saben que yo siempre hago este ejercicio. Vea a la persona que está a su lado y vea si tiene cara de santo. Míralo, por favor. Míralo. ¿Verdad que sí, hermano? Casi le salen alas. Casi vuela. Santos. ¿Cuántos santos del Señor hay esta noche? Amén. Este ejercicio lo hacemos comúnmente. Yo les pregunto a todas las personas: ¿tú eres santo? Hace poco estaba predicando con los jóvenes de la escuela, precisamente el viernes pasado, el viernes que acaba de pasar, y llegué donde los jóvenes del 10º grado, si mal no recuerdo, 10º por ahí. Yo le preguntaba: ¿tú eres santo? ¿Tú eres santo? ¿Tú eres santo? Y ninguno era santo, ¿verdad? Y cuando yo les digo, yo soy santo, dicen. Pero oigan, yo les he explicado muchas veces esto: por los méritos de Cristo somos santos, no nosotros, porque en nuestra capacidad no. Pero el Señor nos perfecciona. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos santos. Y dice que Él nos ha pensado, ¿para qué, hermano? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Sin santidad nadie verá al Señor. Dice el apóstol Pedro que Dios dice: ser santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad es un atributo de Dios que por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo es puesto en el ser humano. No en el ser humano, no, en el creyente, en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Que usted y yo nos parezcamos más al Señor. Y dice, nos escogió para ser santos en Él. Entonces, hermano, mire, usted no es 5 de yuca. Usted usted ha sido escogido por el Señor para vivir en santidad, para agradarlo a Él, para vivir para Él constantemente, y va a ser un trabajo, pero el Espíritu Santo lo hace. Ahora, dice el versículo 5 también: en amor, habiéndonos predestinado. Yo voy a explicar un poquito esto. Voy a entrar un poco aquí a la teología sistemática, así se llama esto. Habiéndonos predestinado, y un poco de doctrina también, para ser adoptados hijos de Dios ¿por medio de qué, hermanos? De Jesucristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Él nos escogió santos en santidad para que fuésemos puestos, ¿verdad? Pensados por Él para vivir en santidad. Ahora, yo quiero explicar un poco esta palabra que está en el versículo 5, porque la predestinación, quiero entrar acá un poco en doctrina, voy a hacer un poco de paréntesis en esto. Quisiera explicarlo. Hoy se habla mucho, hay muchas iglesias que hablan de la predestinación, y la predestinación se usa en el concepto que el Señor ya había pensado, o el Señor ya había decidido quiénes iban a ser salvos. Este pensamiento nace allá por el año 1600, después de la reforma protestante que hace Martín Lutero. Se levantan dos pensamientos o dos corrientes. Una es de Juan Calvino y otra es de Jacobo Arminio. Son unos teólogos, uno es holandés, otro es francés, que ellos están tratando de dar explicación al pensamiento de la salvación, específicamente de salvación. Y ellos escriben varias tesis. Y Juan Calvino habla mucho acerca de la predestinación, porque especialmente en las cartas del apóstol Pablo, como en Efesios y en Romanos, habla que hemos sido predestinados.
Y el pensamiento de Juan Calvino, es: tú desde antes de la fundación del mundo ya habías pensado para ser salvo. No, había sido pensado por Dios con un diseño, sí, pero cuando ponemos la predestinación como una enseñanza, que hoy muchas iglesias lo enseñan, dice solamente los predestinados, pero entonces dejan a un lado el sacrificio expiatorio de Cristo para todo el mundo, porque dice San Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A los predestinados. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, la predestinación ha sido una enseñanza, una doctrina que ha tomado mucho auge. Y le estoy seguro que usted escucha a varios pastores, no voy a mencionar sus nombres, que creen en la predestinación. Pero nosotros no podemos abrazar la predestinación como tal, en el sentido de decir: el Señor ya había pensado quiénes iban a ser salvos. Ahora, el Señor en su omnisciencia, Él sabe, pero la oportunidad es para todos, porque el sacrificio de Cristo no fue por algunos cuantos, o no fue por un grupo selecto, fue ¿para quién, hermanos? Para todos. Entonces, la predestinación, claro que esto abarca mucho más, tenemos que entrar más allá. De hecho, la palabra en griego es proorizo, así es la palabra. El verbo que se utiliza acá para predestinación es proorizo, el verbo en griego. Y esto literalmente significa determinación o significa invitación. El Señor nos ha invitado a participar, para ser adoptados por medio de Él. Y literalmente, hermanos, es esto: predestinado afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. No sugiere ningún fatalismo que incluya a unos o excluya a otros. Entonces, Pablo presenta la predestinación simplemente como una modalidad de la elección, y su objetivo o término real es la parte de ser adoptados por Cristo. Amén, hermanos. Entonces, sí, la palabra constantemente, y lo vamos a ver porque mientras leemos Efesios y leemos otras cartas, vamos a darnos cuenta que dice y que habla de predestinación. Pero la predestinación no es una selección de un grupo de cristianos que por ellos exclusivamente murió Cristo. Dice que el Señor murió por todos. Por eso es que el Señor nos ha escogido. O sea, el Señor nos escogió para ser santos en Él. Y como yo lo digo siempre, hermano, y este es el cuento, esta es la cantaleta, esta es la repetición del pastor Rubén: la santidad es práctica. La santidad es vivencial, es intencional. La santidad es todos los días vive en santidad. Y literalmente la santidad, la transcripción o la traducción es: soy apartado para Dios, me aparto del mal. Todos los días yo me aparto del mal, yo vivo en santidad. Amén. Cuando yo tengo la oportunidad de entrar a mi celular y ver algo que no edifica, yo digo: no lo hago. Eso es vivir en santidad. Cuando yo elijo botar el cigarrillo, no fumarlo y agradar al Señor, eso es vivir en santidad, porque la santidad es práctica. Cuando yo elijo no chismear, cuando yo elijo no criticar, cuando yo decido, eso es vivir en santidad. Cuando yo decido honrar a mi esposo, honrar a mi esposa, eso es vivir en santidad. Amén, hermanos. Santidad. Y Él dice que nos escogió para ser santos en Él. Entonces, hermano, yo quisiera invitarle y motivarle también a que nosotros de manera intencional vivamos en santidad. Que el Señor, que no nos motive lo que el Señor nos da, sino lo que es Él. Señor, quiero agradarte, vivir en santidad, agradarte a ti, por lo que tú eres. Amén. Entonces dice el versículo: Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, y mire esto, y sin mancha. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Y note esto. Una vez más yo recuerdo de dónde se escribieron estas cartas: desde la cárcel. Y el apóstol Pablo está diciendo: quiere una iglesia santa y sin mancha. Podemos hacerlo, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Podemos vivir en santidad para el Señor. Amén. Ahora veamos un principio más. Miremos los versículos, por favor. Versículo 6 y versículo 12. Versículo 6 y versículo 12. Mira esto, dice la palabra del Señor: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el amado. Una vez más, ¿notas tú la expresión del apóstol Pablo? Nos hizo aceptos, nos ha adoptado, nos ha redimido, nos ha reconciliado. Él está diciendo lo que el sacrificio de Cristo ha hecho por nosotros, pero dice, para alabanza de su gloria, para alabarle, a fin, versículo 12, ya lo vamos a ver más adelante también, a fin de que seamos, ¿para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aceptos significa literalmente alcanzados por la gracia, alcanzados por Cristo, en un término recurrente que designa esto, ¿verdad? La salvación y el ámbito por el cual se realizan los propósitos del reino de Dios. Sin embargo, yo quiero destacar en algo, hermano. Mire, dice que hemos sido o somos para alabanza de su gloria. Y yo no lo puse acá en la presentación, pero el verbo en griego es apainos, no sé si lo pronuncio bien, pero esto tiene que ver no solamente con la alabanza que nosotros cantamos y somos, sino la expresión en griego lo que quiere decir es debemos de alabarle porque Él es Dios, por lo que Él es. ¿Recuerda usted la prédica del domingo? ¿Qué decía el domingo? ¿Cuál fue la prédica del domingo? La grandeza de Dios, la poderosa mano. ¿Qué es Él, hermano? Es grande, es Dios, es todopoderoso. La grandiosa grandeza del Señor, aunque se escuche redundante, la maravillosa grandeza del Señor. Vamos a alabar a Dios porque Él es grande. Vamos a alabar a Dios porque Él es Dios. Y Dios, aunque no, mire, Dios tiene quien le dé alabanza. ¿Usted sabía eso? Tiene millares y millares y millares de ángeles. O sea, Él es Dios, la grandeza del Señor. Yo no sé cuántos lograron ver el video que yo luego mandé, ¿verdad? En la noche, que habla acerca de el Salmo 19 y de cómo el Señor, Él es tan grande, Él es tan inmenso. Y hermano, yo creo que estamos teniendo días en donde la iglesia está teniendo problemas de alabar al Señor por lo que Él es, de adorar. Y yo respeto su personalidad, respeto lo que, ¿verdad? Es más, hoy si usted se da cuenta, muchos en la iglesia dicen, ¿y para qué voy a ir a la alabanza? Mejor llego a la hora de la palabra. Y llegan tarde. Y se pierde una oportunidad de alabar al Señor y de adorarlo. Y dice la palabra que como hijos de Dios, dice, hemos sido adoptados. Si usted le da seguimiento, venimos desde el versículo, ¿verdad? Hemos sido hechos aceptos en Él. Dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo en amor, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Hermano, Dios no está diciendo, ay, alábame por favor. No, Él sí quiere alabanza porque Él es Dios, pero esa alabanza es rendir nuestra voluntad a alabarle a Él porque yo decido alabarle. El Señor tiene quien le alabe. El Señor tiene miles de ángeles, millares de ángeles que alaban al Señor. Y por eso, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? Y lógicamente la alabanza encierra adoración. Adoración y alabanza son dos cosas diferentes. Vivir en una cultura, en un modo de vida de adoración es una cosa, pero también alabarle. El Señor quiere que le alabes. ¿Qué es alabar al Señor? ¿Cómo le alabamos nosotros? Y a veces, hermano, no sé, ¿verdad? ¿Qué será? No hemos conocido, no nos sentimos libres para alabar, no sé, pero a veces usted se da cuenta, ¿verdad? Mientras algunos alabamos, otros nos dormimos. A veces algunos cuando vemos un partido de fútbol es diferente, es una celebración, ¿verdad? No es alabanza, pero levantamos nuestras manos, saltamos, le ponemos al otro. Y en la iglesia parece que el Señor, que es grande, que su palmo agarra todas las aguas del mar, que Él mide con su cuarta los cielos y que con 3 dedos cuenta el polvo de la tierra, parece que eso no nos inspira a alabar al que merece toda alabanza. Entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de hijos somos? Usted, hermano, se ha dado cuenta lo lindo que se siente ser cuando alguien le dice a usted, qué guapo anda, qué guapa anda, qué bonito. Va, que cómo se siente uno, como chompipe, hermano, como pavo real, ¿verdad? A uno le gusta que le digan cosas bonitas, ¿cierto o no? Ok. Y mire, hermano, y cuando nuestros hijos nos dicen cosas lindas, cuando vienen nuestros hijos y mamá, bueno, más cuando están chiquitos y dicen cosas, ¿cómo se siente el corazón de uno?
¿Qué hace el corazón? Se vuelve al Hijo. Es como, ay, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, Dios, hermano, Dios, no podemos ignorar la Biblia sin ver los sentimientos de Dios, su compasión, su amor, su ira, su enojo. Dios también tiene sentimientos. Y como Dios, como Padre, Él quiere que le alabemos, que le adoremos. Y por medio de la alabanza, de la adoración, de la administración, de la música, es una forma de las muchas que hay para adorar al Señor, para alabarle. Entonces, hermano, el tiempo de alabanza no es para doblar los brazos. No es para meternos las manos en la bolsa. El tiempo de alabanza es para adorar al Señor, porque es Dios. Dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Dile por favor al que está a tu lado: has sido creado para alabar al Señor, para alabar a Dios, para darle alabanza a Dios, para darle gratitud al Señor, para alabanza de su gracia. Entonces, hermanos, miren la alabanza, y insisto en esto, ¿verdad? Debemos de vivir en un modo de adoración siempre, adorando al Señor con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que vemos. Eso es adoración, todo el tiempo, una vida de adoración al Señor, que lo adora, que le honra. Pero dice para alabar, para exaltar. Que los salmos, ¿qué son, hermanos? Unos cantos de alabanza, de adoración, usted se imagina, ¿verdad?, lo que los salmistas hacían, David, lo que le expresaba el Señor. Y cuando nosotros decimos: Señor, gracias, Señor, eres bueno, ahora lo cantábamos: te bendeciré por siempre. Y tenemos esa oportunidad para cantarle al Señor, para alabarlo. Y dice, hermano, la palabra: para alabanza de la gloria de su gracia. Y dice el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora, hermanos, ¿dónde se escribe esta carta? En la cárcel. Y aquel hombre en la cárcel, en un encierro, ¿verdad?, domiciliar, él está diciendo: alaba a Dios. Pablo y Silas, mientras estaban en el cepo, ¿qué hacían? Alababan al Señor. Iglesia, debemos de despertar en alabanza al Señor, en alabar al Señor, de verdad, alabarlo de corazón, de meternos en Él. Dice: para alabanza de su gloria. Nos escogió Él para alabarle. Dígale a su vecino: el Señor te ha escogido para alabarle. Amén. Debo de avanzar. Miren versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Hermano, mire qué lindo esto: somos redimidos por Él. Dice el apóstol Pablo, continúa, dice: hemos hecho para alabanza de su gloria, con cual nos hizo aceptos en el amado, en el Señor, en quien tenemos, ¿el qué, hermanos? Redención. ¿Por qué? Por su sangre, por el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo, ¿el qué, hermano? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según la bendición, el cual se había propuesto a sí mismo. Se había propuesto, en sí mismo. La palabra, hermanos, es redención. Hemos sido redimidos. Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? ¿Qué es redención? Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué es redención? Redimidos. Hay un grupo que se llama, ¿verdad?, redimidos. ¿Qué es redención? ¿Perdón, hermana? Perdonó nuestros pecados. Amén. ¿Qué es redención? Pagar por. Ese es literal. ¿Quién lo dijo, hermana? Usted se me hace una baleada hoy. Literalmente, redimir es pagar, tomar el lugar de. Y en este caso era, ¿verdad?, por alguien, un esclavo. Alguien que era esclavo, que tenía una deuda impagable, lo redime, paga. ¿Y qué era eso? Más adelante lo vamos a ver en Colosenses cuando estudiamos. Dice que Él anuló el acta de decretos que estaba contra usted y contra mí. Pagó el precio que usted y yo nunca íbamos a poder pagar. Nuestra deuda fue saldada. Redención, redimidos. Es decir, el Señor pagó mi cuenta.
dígale a la persona que está a su lado: Jesús pagó tu cuenta. Y eso es ser redimido. Redimido de la esclavitud, del pecado, redención. Y quiero que analicemos, hermanos, varios aspectos que involucran la redención. Y voy aquí a salirme un poco de Efesios para que lo podamos también tener. Aspectos clave para la redención en la palabra. Lo primero, hermanos, es liberación del pecado. Eso es redención. O sea, nos liberó del pecado, dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿cuántos éramos esclavos del pecado, hermanos? Pero ya no somos, ¿verdad? Ya no somos esclavos. Batallamos, nos damos duro con el pecado, le sacamos la lengua, a veces nos jala el pelo, nos agarra la camisa, pero ya no somos esclavos del pecado. Amén, hermanos. Amén. Ya no soy esclavo del pecado. Hoy nos agarramos, el Señor me ayuda, el Espíritu Santo me da fuerza, pero ya no vivo para... ¿Recuerdan ustedes aquella expresión? Dice, el cristiano, ¿verdad?, ya no corre tras el pecado, hoy huye del pecado, porque ya no somos esclavos. Entonces, dice el apóstol Pablo también, hablando a los cristianos en Roma: eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Por medio de qué se logra eso? De la redención. ¿Qué hace la redención? Nos libra del pecado. También, ¿qué es parte de la redención? Bueno, es el precio pagado, lo que el Señor pagó literalmente. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis, ¿el qué, hermanos? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué, hermano? ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio. La redención involucró un precio. ¿Y cuál es el precio? La sangre de Cristo, la sangre preciosa del Señor. ¿Qué involucra la redención? Bueno, en Cristo, Efesios 1:7, lo que acabamos de leer, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego, hermanos, también, ¿cuál es el resultado de la redención, de ser redimidos? Dice Gálatas 4:5: para que redimiese a los que estaban bajo ley, a fin de que recibiésemos, mire qué lindo esto, ¿el qué? La adopción de hijos. Ya no somos... No, somos hijos, pero ya no somos huérfanos. Esa es la palabra que estaba buscando. Ya no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio. Amén. Terminamos, hermanos, terminamos en este momento con esto. Efesios capítulo 1. Estamos en el versículo 1 al 14. Luego la siguiente semana vamos a seguir del versículo 15 en adelante. Efesios capítulo 1. Precisamente estamos hablando en este momento de las bendiciones espirituales en Cristo. Mire qué lindo, hermano. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales en Cristo? Somos bendecidos en Dios. Él nos escogió nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos hizo santos, es una bendición espiritual. Nos ha escogido para ser santos, nos ha escogido para alabarles, es una bendición. Y somos redimidos. Termino con esto, versículo 11 al versículo 14. Versículo 11 al versículo 14. Esto, hermanos, es algo poderoso. Es de verdad, es tan lindo como el Señor. Mire, el apóstol Pablo trae una secuencia tan hermosa. Él dice: hey, el Señor te ha bendecido con bendiciones espirituales. Te ha escogido para que seas santo. Te ha escogido para alabarle. Te ha redimido. Y dice, termina, te ha sellado. Te ha sellado. El Señor ya te identificó, tú eres parte de Él. Versículo 11 al 14. Somos sellados. Y con el sello de la promesa, hermanos, con el sello del Espíritu Santo. Versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido una vez más la palabra predestinados, invitados a ser salvos, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, una vez más, ya lo leímos este versículo, que seamos para alabanza de su gloria. ¿Alguien puede alabar al Señor hoy? Señor, gracias, eres bueno, eres hermoso, eres lindo, te amamos, Señor. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, lea esto conmigo, hermano, por favor.
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Señor, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con la promesa. Tú dijiste, yo me voy, pero vendrá un consolador, vendrá el Espíritu Santo. Él los bautizará con fuego, Él los bautizará y dará a conocer, les enseñará mi verdad, Él les guiará. Y dice el Señor que cuando nosotros recibimos a Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Mire, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo te ha sellado, te ha abrazado. El Espíritu Santo, tú en aquel momento que tú estabas, yo no sé dónde estabas, cómo lo hiciste, pero tú en algún momento dijiste, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, perdona mis pecados. En ese momento el Espíritu Santo dijo, esto es mío, te voy a sellar, me perteneces. El sello del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crecer en el Señor, para vivir en Él, para avanzar en Él. Por eso, hermanos, somos sellados por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Amén. Ponte de pie, por favor, mi amada iglesia, amado hermano. Sellados. Sellados. Para Él, por Él y para Él. Las bendiciones espirituales en Cristo son tantas. Y el apóstol Pablo nos dice, mira, has tenido bendiciones espirituales en Él. Has sido escogido para ser santo. Has sido escogido para alabarle. Has sido redimido por Cristo. Él pagó el precio. Y eres sellado por el Espíritu Santo. Hermano, son bendiciones espirituales. El mundo pasará, la tierra pasará, pero el que hace la voluntad del Señor, así es, ¿verdad? Su palabra no pasará, permanecerá. Hermano, vivamos para el Señor, vivamos para Él, démonos para el Señor. Yo sé que el Señor va a venir pronto, que nos encuentre el Señor haciendo lo que debemos de hacer. Alabémosle, alabémosle, busquemos de Él. ¿Qué le parece si terminamos este tiempo y adoramos al Señor y le decimos, ya no somos, Señor, esclavos del temor? Gracias, Señor. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.